Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si no quiere ver el fracaso de sus hijos, por favor, no fracase usted. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie del día lunes, espacio dirigido a la familia. 10 enemigos que destruyen a sus hijos. Y compartiremos el noveno de sus enemigos. Proteja a sus hijos de las sustancias psicoactivas. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña nuevamente el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Alarcón, quienes hoy responderán a este interesante tema. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a cada uno de nuestros oyentes en esta mañana, nuestros pastores. ¿Y qué son las sustancias psicoactivas? ¿Están nuestros hijos expuestos a consumir sustancias psicoactivas? ¿A qué edades son más vulnerables los chicos a dejarse llevar por estas sustancias? ¿Qué riesgos se exponen los niños, los adolescentes y los jóvenes cuando consumen estas sustancias? ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas más consumidas en Colombia? ¿Qué podemos hacer los padres para proteger a nuestros hijos de las sustancias psicoactivas? Estas y muchas otras preguntas hoy en nuestro programa de Vidas con Propósito. Las sustancias psicoactivas como enemigos de nuestros hijos. Apreciados oyentes, en los programas anteriores hemos visto 8 enemigos que destruyen la vida de nuestros hijos. Los amigos, el sistema educativo, la música, el cine y la televisión, la internet y las redes sociales, los videojuegos, el homosexualismo y la promiscuidad. Y hoy veremos el uso de las sustancias psicoactivas. Y cada día sobre la tierra. Les recomendamos que ustedes pueden escuchar esta serie y otros programas que hemos emitido en Vidas con Propósito en cualquier día y horario desde la comodidad de sus casas o sus oficinas, buscándonos en YouTube, escribiendo en esta página Comunidad Vida con Propósito. Les animamos para que no solo los escuchen, sino que también compartan nuestros programas y de esta manera podamos juntos extender más la palabra de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ahora sí entremos con el tema de hoy, Pastor Ángelo y Jacqueline. Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Primavera. Y antes de preguntarle por qué incluyó las sustancias psicoactivas en el listado de los 10 enemigos que destruyen a nuestros hijos, me gustaría que nos definiera qué son las sustancias psicoactivas más conocidas como SPA, SPA. Bueno, las sustancias psicoactivas, o se considera sustancias psicoactivas a toda sustancia química, ya sea de origen natural o de origen sintético, que al introducirse por cualquier vía, ya sea de manera oral, nasal, intramuscular o intravenosa, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Obviamente ocasiona cambios específicos en sus funciones. Y recordemos, para los que de pronto no lo saben, que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Es el encargado de coordinar todo lo que tiene que ver con las funciones de nuestro organismo. Pastor Ángelo, en sí, ¿qué es lo que más ocasionan estas sustancias en el organismo del consumidor? Beatriz, estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, de modificar el estado anímico o de alterar las percepciones de sus consumidores, de quienes consumen estas sustancias. De ahí que todas estas sustancias son adictivas y algunas generan tanta dependencia en el consumidor que casi es imposible dejarlas para ellos. Pastor, ¿es por eso que usted considera las sustancias psicoactivas como enemiga de nuestros hijos? Por eso y por mucho más. Y también, Oscar, cabe decir que no solo son enemigas de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, sino de toda persona, incluso así sea adulta, que se deje atrapar por sus tentáculos, por sus redes. Son muchas las personas mayores que por no estar pendientes se dejaron arrastrar por este flagelo. Recordemos que
que hay mafias muy poderosas, que han construido todo un emporio económico a partir del negocio de las drogas, y no les importa a quién se lleven por delante, no les importa a quién vayan a destruir, en su intento de hacerse cada vez más ricos y también cada vez más poderosos. Así que este es un gigante que está amenazando a nuestros hijos y contra el cual todos los padres debemos librar una batalla frontal, con la ayuda de Dios, con su cobertura, en oración. Y bueno, aquí en el programa de hoy vamos a ampliar un poco más de cómo librar esta batalla. Bueno, pastores, ¿qué sustancias psicoactivas son más conocidas y consumidas en Colombia? Bueno, el enfoque, Beatriz, puede ir desde lo legal hasta la clasificación más práctica y reconocida, que se basa en los efectos que dichas sustancias tienen sobre, como ya dijimos, sobre el sistema nervioso central. Estas son las sustancias más conocidas y consumidas en el contexto colombiano, aunque día a día surgen nuevas sustancias, sobre todo de tipo sintético. Vamos a compartirlas con mi esposa. Están las sustancias estimulantes, ¿no? Estas tienen como principal efecto el aumento de la actividad neuronal. Pueden mejorar o aumentar el estado de ánimo, disminuir el apetito, dar energía, mantener al individuo despierto y acelerar el ritmo cardíaco. El abuso puede llevar a problemas respiratorios, cardíacos, hepáticos, renales y hasta la muerte. Después de su consumo se pueden presentar episodios de depresión y de irritabilidad. Entre las drogas estimulantes están la cocaína, que también se conoce como perico, el bazuco, la nicotina, el cigarrillo, sustancias de tipo anfetamínico, que son las anfetaminas obviamente, los esteroides, los nitritos, el éxtasis, que también es conocido como pepas. Bueno, también hay sustancias llamadas los depresores que suprimen, inhiben o reducen la actividad neuronal y deprimen las funciones del cerebro. En dosis pequeñas pueden producir episodios de euforia y en dosis elevadas producen adormecimiento, aturdimiento y hasta paros cardiorrespiratorios al inhibir la actividad cerebral. Pueden ser altamente adictivos y algunas de las drogas con efectos depresores que son más conocidas, podemos nombrar las bebidas alcohólicas, las llamadas pepas o roches, entre las cuales están el ronipol, el ribotril. Hay otros que son inhalables, solventes o gases, entre los cuales podemos tener el boxer, la cera, la pintura. Hay otros que son llamados analgésicos, narcóticos, como son el opio, la morfina, la heroína, entre otras. Otra clase de drogas están los alucinógenos. ¿Qué son los alucinógenos? Son las drogas que alteran la percepción, los sentidos y pueden inducir ilusiones y alucinaciones. Estas drogas pueden producir tanto experiencias placenteras, de ahí que genera la adicción, ¿no? También como experiencias desagradables. Al alterar la percepción de la realidad se puede perder entonces el control de diversas situaciones. Aquí encontramos el LSD, los hongos, el yagé, la famosa marihuana, que su nombre técnico es cannabis, entre otros. Bueno, hay drogas de diseño, son aquellas drogas nuevas que se popularizan entre los más jóvenes en sus fiestas y en sus discotecas. Estas también generan bastante adicción, producen problemas en el sistema nervioso central, síndrome de abstinencia como la ansiedad, temblores, sudoración, problemas de sueño y graves consecuencias como sobredosis y muerte. Algunas de las más populares son el éxtasis o la flunitrazepam. Tenemos también las drogas sintéticas y, estimado oyente, en el mundo surgen cada año nuevas drogas que están poniendo en peligro la salud física y mental de los adictos. Para el año 2013 las drogas sintéticas se tomaron al mundo con graves consecuencias. Entre ellas tenemos las sales de baño, el cristal, la metanfetamina, el Bon, entre otras. Bueno, y estas drogas, Ángelo, son las nuevas drogas que están manejando ahora los grupos de narcotráfico, las mafias, porque están repasando las drogas, digamos, que son llamadas naturales, las que se producen, las que se cultivan. Es un fuerte, hoy es fuerte el consumo y la exportación y de estas drogas ilegales, que son precisamente las drogas sintéticas.
Pastora Jacqueline, ¿están nuestros hijos expuestos a consumir sustancias psicoactivas? Uy, claro que sí lo están, Oscar, y es por eso que como padres debemos estar muy alertas de nuestros hijos. Y bueno, como lo decía mi esposo anteriormente, existen mafias que quieren enganchar a nuestros hijos a esta esclavitud porque ellos saben que una vez enganchados pues tendrán un cliente casi que de por vida. Es por eso que los padres debemos estar muy involucrados en las vidas de nuestros hijos. Algunos papás pues somos muy inocentes y entre esas me incluyo, porque a veces pareciera que viéramos como en una burbuja y al ignorar los enemigos que nuestros hijos tienen, pues no podemos ayudarles a cómo enfrentarlos día a día. Pastora, y sí, también nosotros como papás, usted tendría el datico, podía decirnos a qué edades son más vulnerables los chicos a dejarse llevar por las sustancias psicoactivas. Bueno, los estudios afirman que cada vez la edad de inicio en el mundo de las drogas es menor y las estadísticas ubican a Colombia que la edad para iniciarse en el consumo podría oscilar más o menos entre los 13 a los 15 años de edad. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un barrio popular y vemos en nuestro entorno que niños de 10 años y hasta menos ya han incursionado en el mundo de las drogas. Pues cada vez es menor la edad en que los niños incursionan en las drogas. De hecho, los enemigos que estamos viendo, en el contexto en el cual estamos viviendo y por la maldad que hay, cada vez a menores edades los niños incursionan no solamente con este enemigo, sino con los otros que vimos en los otros programas. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. El noveno enemigo de nuestros hijos, el uso de las sustancias psicoactivas. Pastores, ¿a qué riesgos se exponen los niños, los adolescentes y los jóvenes cuando consumen sustancias psicoactivas? Los adultos también, ¿no? Cada droga o cada sustancia que un individuo ingiere, pues tiene sus consecuencias directas en el organismo, en el cuerpo, ¿no? Vamos a hablar solamente de los alucinógenos, simplemente como para ilustrar, porque todas las sustancias psicoactivas tienen sus consecuencias. Pero las alucinógenas tienen sustancias como trastornos cerebrales que producen desorientación, fantasías, obviamente alucinaciones, también pueden desencadenar depresión, paranoia, agresividad, irritabilidad, ansiedad, pánico, psicosis, múltiples cambios de personalidad, también pérdida de la memoria, entre otras cosas. A largo plazo producen daño cerebral irreversible. Bueno, algunos de los otros daños que causan es que deterioran los órganos fundamentales como el sistema nervioso central, los pulmones, el corazón, el hígado, el riñón, las mucosas gástricas y respiratorias, glóbulos blancos, músculos y articulaciones, entre otros. Y qué bueno que le digamos esto a nuestros hijos, a lo que ellos se verían expuestos si de verdad se dejan llevar por la tentación. También disminuyen las defensas y alteran el metabolismo del organismo. Producen inflamación en las encías y los dientes se ablandan hasta producirse pérdida de los mismos. Deterioro del aspecto físico producido por el insomnio, el agotamiento y la vejez prematura ocasionan estas drogas. Por ejemplo, la cocaína genera un deseo sexual intenso, por lo que aumenta el riesgo de relaciones sexuales sin protección y sus consecuencias vienen como los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Otras drogas alucinógenas generan otros tipos de trastornos sexuales como la impotencia. También generan pérdida del apetito, náuseas, vómitos, sensación de ahogo, entre otras. Disminución de las capacidades relacionadas con los sentidos como el olfato. También pérdida del autocontrol y el dominio de sí mismo. Bueno, y cuando las drogas son inyectadas producen infecciones bacterianas de los vasos sanguíneos, abscesos en los tejidos blandos, venas marcadas u obstruidas y enfermedades infecciosas como la hepatitis o el SIDA. Pastor Ángelo, siendo las consecuencias tan trágicas y terribles, ¿por qué entonces se cae tanto en el mundo de las drogas? Beatriz, hay muchísimas razones y estimado oyente, pongámosle mucha atención. Yo creo que hay muchas razones para que los chicos, que es nuestro foco hoy, nuestra atención hoy, ellos puedan incurrir en las drogas, pero no podemos desconocer la que más nos compete a nosotros como papás, como padres, y es la desatención hacia nuestros hijos. Y permítanme, estimados oyentes, citar ese versículo muy conocido, pero también paradójicamente muy ignorado por los cristianos. Está en Primera de Pedro 5:8, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta.
Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Vea, este versículo es muy claro en mostrarnos que tenemos un enemigo y que no busca rasguñarnos, sino devorarnos, dice aquí el pasaje. Y miremoslo de este modo. Si este enemigo busca destruir a cristianos maduros, que es a los que les está escribiendo Pedro, ¿cierto? Le está escribiendo es a una iglesia madura, a los adultos de esa iglesia. Si este enemigo busca destruir a cristianos maduros, a cristianos mayores, a cristianos que tienen cimentada su fe, ¿cuánto no hará con nuestros hijos que no son maduros, que no son mayores y que no tienen tan cimentada su fe? Por eso, mis estimados padres, mis estimados papás, debemos estar muy alertas por nuestros propios hijos. Pues ya que el tema de hoy es cómo proteger a nuestros hijos del uso de estas sustancias psicoactivas, pues entonces vamos a ver cómo proteger a nuestros hijos de esta sustancia. ¿Qué debemos hacer como padres, pastores Ángel y Jacqueline? Bueno, voy a compartir un consejo, mi esposa compartirá el otro. Primer consejo, que lo hemos dicho creo que en todos los enemigos: oremos por ellos y con ellos. Hay que orar por nuestros hijos. Yo creo que hemos subestimado el poder de la oración cuando como padres nosotros vivimos en santidad, porque si no vivimos en santidad, pues ni para qué oramos, ¿no? Recordemos que Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que oremos todos los días por nuestros hijos y también oremos con ellos, o sea, saquémosle el tiempo a orar con ellos. Este hábito será un muro protector que cercará la vida de todo ataque del maligno que quiera destruirlos a ellos. Bueno, algo que también hemos dicho es que debemos leer la Biblia con ellos diariamente. Y así como hemos subestimado la oración, creo que también no hemos logrado entender el poder que tiene la palabra de Dios en la mente y en los corazones de nuestros hijos. Por eso, mis estimados padres que nos escuchan, les recomendamos que todos los días apartemos un tiempo para leerles a nuestros hijos la Biblia. Y no solamente a leerla, sino también a explicársela según nuestra capacidad y según la capacidad también de nuestros hijos. Creemos firmemente que Dios va a honrar la labor de todo padre y madre que les demuestra con acciones a sus hijos que la palabra de Dios es muy importante para ellos. Otro consejo es: demostrémosles afecto. Vean, muchas cosas no son malas en sí mismas, pero si están desplazando el tiempo que debemos apartar para amar a nuestros hijos, creo entonces que tales cosas sí son nocivas. Y estimados padres, les recuerdo algo: sus hijos no necesitan cosas tanto como lo necesitan a usted. Así que digámosle a nuestros hijos que los amamos, que son nuestra vida, que son nuestro orgullo, que creemos que si ellos se disponen para Dios, Él los usará grandemente. Acariciémosles, tengamos actitudes lindas con ellos, porque una puerta abierta para que los hijos de verdad acepten la tentación de las drogas es el no sentirse ni amados ni aprobados en su propia casa. Bueno, algo importante también que debemos hacer es el congregarnos. Hay acciones que resultan paradójicas y una de ellas es que muchas familias cristianas descuidan el congregarse dizque por pasar tiempo en familia. Así que ellos fácilmente prefieren ir al cine, a celebraciones, a visitas, a baby showers y otro tipo de actividades, y en ese acto pues descuidan el congregarse o el ir a la iglesia, congregarnos con toda la familia de Dios. ¿Esto qué va a ocasionar? Bueno, pues lo que ocasiona es que nuestros hijos aprenderán por modelamiento nuestro que la iglesia de Jesucristo no es importante, que la iglesia es una opción entre muchas y que no pasa nada si no nos comprometemos con ella. Por lo tanto, ellos se perderán de la cobertura y de la influencia espiritual que la iglesia local ejerce sobre ellos y sobre los padres. Entonces, cuando venga la tentación, pues no van a tener las fuerzas suficientes para vencerla. Otro consejo: advirtámosles las consecuencias a nuestros hijos. Ellos no deben ignorar lo que llegará a sus vidas si deciden desobedecer los mandamientos del Señor. ¿Y quiénes son los primeros en hacérselo saber? Oscar, ¿quiénes serán? Los padres. Los papás, ¿cierto? No, somos los primeros. Somos los papás, son las mamás, los pioneros en formarlos e informarlos de las terribles consecuencias que ellos exponen si abren puertas para que las sustancias psicoactivas los dominen. Debemos sentarnos con ellos, mis estimados padres, y hablarles de la maldad que hay en el mundo de las drogas. Bueno, otra forma es siendo ejemplo. Existen drogas legales socialmente como el cigarrillo, el tabaco,
y otras drogas que pues dañan, ¿no? y que destruyen. Sí, como respecto a la prevención, está probado que la solución más efectiva en cuanto al abuso o adicción está en el ejemplo de los padres. Un padre fumador y consumidor de alcohol en cualquier frecuencia, sea mensual, semanal, semestral, anual, pierde toda autoridad para prohibir el consumo de drogas legales e ilegales en los hijos, así que este aspecto es bastante importante. Otro consejo, conviértase como padre, y estoy hablando específicamente a los que son hombres, conviértase como padre en modelo de buenos hábitos, porque a veces al papá como que le gusta la cervecita, pues ya está perdiendo toda autoridad. Bueno, los avisos comerciales también exaltan e idealizan el hábito de fumar o el uso de bebidas alcohólicas. Siempre vemos en estas vallas pues la gente muy alegre, muy contenta, pero realmente debemos enseñarles a nuestros hijos las consecuencias perjudiciales del uso de drogas y que esa publicidad obviamente es muy engañosa. Comer juntos es un buen consejo, vea, comer juntos, alimentar esa relación familiar, mantenga buena comunicación con sus hijos, con respecto al uso de las drogas. Bueno, vamos ahora entonces a escuchar un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, que nos ilustra y nos da mayores herramientas sobre ese tema como padres. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Un día en la universidad me invitaron a beber alcohol y fue mi destrucción. Ese maldito vicio me llevó a fallar a toda mi familia. Ahora soy profesional y trabajo en una industria, pero no puedo dejar ese vicio. Es algo increíble. Hace una semana volví a caer en el alcohol y hay algo dentro de mí que me carcome. Me arrepiento de mi pecado, pero lastimosamente vuelvo a caer. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¿sabía usted que prácticamente citó al apóstol Pablo? Él dijo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. De modo que la naturaleza humana no ha cambiado en los últimos 2000 años. Los seres humanos de todos los tiempos han tenido que luchar con vicios, malos hábitos y lo que se ha llamado su naturaleza pecaminosa. Así que no se sienta solo. Tanto mi madre como mi padre y mi padrastro fueron alcohólicos. Debido a esto, ellos me fallaron como padres, así como usted dice que le ha fallado a su familia. Como niña, nunca pude comprender por qué mis padres al parecer amaban más la botella que lo que me amaban a mí. Los días festivos en particular eran muy difíciles. Como mis padres no tenían que trabajar, comenzaban a beber alcohol desde temprano en la mañana. De modo que aún antes del anochecer ya estaban borrachos y eso se manifestaba, por lo regular, en griterías y discusiones. Mi padrastro tenía tendencia a lanzar objetos al suelo cuando estaba bebiendo. En una Navidad, él tiró el árbol de Navidad con todas sus decoraciones al patio de enfrente. Ya se podrá imaginar lo que pensaron de nosotros los vecinos. Mi padre murió a causa de cirrosis hepática que se contrae debido al consumo de grandes cantidades de alcohol. Hay millares de personas en la actualidad como él, carcomidas por el alcoholismo, con todo un caos a su alrededor. No tenían la intención de llegar a ser alcohólicos, como tampoco la tenía usted. De veras, ¿cuánto quiere usted mejorar en este sentido? Únase a un grupo de rehabilitación de alcohólicos, tal como Alcohólicos Anónimos, hoy mismo. Millones de personas han dejado de beber alcohol y aunque no es fácil, usted también puede hacerlo. En cuanto a la naturaleza pecaminosa, sepa que ésta siempre seguirá con usted. Pero el pecado mismo no tiene usted que sobrellevarlo como un cargo de conciencia. Jesucristo quiere perdonarlo hoy mismo por cada ofensa que usted haya cometido. Él quiere darle un nuevo comienzo junto con la esperanza de un futuro prometedor. Pídale que le perdone sus pecados y que viva en su corazón. Tal vez el sentirse libre de la culpabilidad contribuirá a darle fuerzas para la tarea difícil que tiene por delante. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Apreciados oyentes, el próximo lunes continuamos con esta serie 10 enemigos que destruyen a sus hijos y compartiremos el 10º y último de sus enemigos, así que no se lo pierda. Y recuerde que el miércoles y viernes también estamos en este mismo horario de 7 y 30 de la mañana, aquí en el Dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.